A ver, seamos honestos. La nube ya no es un simple centro de costos de tecnología. Ese concepto quedó en el pasado. Hoy nos vamos a poner los lentes de un arquitecto senior para desglosar lo que llamamos la arquitectura de la transformación. En este análisis profundo, vamos a ver cómo la nube es literalmente el motor de cálculo fundamental que erradica la deuda técnica de las empresas y habilita la agilidad moderna. Vamos a ir desde la estrategia macro bien arriba hasta meternos de lleno en las topologías de implementación arquitectónica más avanzadas. Nuestra meta es entender exactamente cuáles son esos mecanismos que separan a las organizaciones que están listas para el futuro de aquellas que siguen atrapadas en sistemas heredados. Para dimensionar la urgencia de este cambio, Vint Cerf dio en el clavo con esta idea. Muchas veces en la industria existe la falsa creencia de que la capacidad técnica lo es todo. Pero, ojo, la verdadera visión a la que se refiere Cerf significa alinear toda esa arquitectura técnica con los objetivos de negocio fundamentales. Adoptar infraestructuras modernas requiere que la tecnología subyacente se vuelva prácticamente invisible, permitiendo que los equipos de desarrollo se dediquen 100% a aportar valor y lanzar productos. No entender este cambio de paradigma no es un simple ups operativo. Es un riesgo empresarial crítico que puede comprometer la vida misma de cualquier organización hoy en día. Nuestra hoja de ruta de arquitectura para esta sesión es súper directa. Vamos a arrancar con el liderazgo estratégico y los paradigmas de transformación, para luego sumergirnos rápidamente en las capas técnicas de las topologías de implementación, los modelos de servicio y los famosos entornos híbridos y multicloud. Al final, vamos a traducir todo este ecosistema tecnológico en puro valor estratégico para quienes toman las decisiones. Bien, entremos a la sección 1, el liderazgo estratégico. Veamos el contexto histórico para confirmar por qué este salto a la nube no es opcional. Piénsenlo así. La innovación nunca es una línea recta tranquila, llega en olas masivas impulsadas por disrupciones fundamentales. Tuvimos la imprenta, la máquina de vapor y la electricidad, que cambiaron por completo cómo trabajamos. Bueno, hoy los datos y la infraestructura en la nube ocupan exactamente ese mismo nivel. Pero aquí hay un giro fascinante. A diferencia de la electricidad, los datos generan lo que en arquitectura llamamos gravedad de datos, o data gravity. Básicamente, mientras más datos acumula una organización, más aplicaciones y servicios son atraídos magnéticamente hacia esa misma ubicación para reducir la latencia. Esto cambia las reglas del juego de cómo estructuramos el cómputo distribuido y convierte a la nube en el centro gravitacional de industrias enteras, desde la salud hasta las finanzas. Pasemos a la sección 2. Paradigmas de transformación. Ya vimos la historia, ahora definamos qué implica exactamente este cambio en la arquitectura empresarial. Transformación digital. Suena a palabra de moda, ¿verdad? Pero su definición exacta es utilizar plataformas nativas en la nube para modificar procesos comerciales frente a un mercado que cambia a la velocidad de la luz. Ahora, hablando de arquitectura dura y pura, esto significa abandonar de una vez los sistemas monolíticos rígidos, donde todo el código está hecho un nudo, y pasar a arquitecturas supermodernas basadas en microservicios, APIs y contenedores. Es que, seamos claros, un laboratorio que necesita acelerar el descubrimiento de fármacos o un banco corriendo analítica en tiempo real no puede depender de servidores locales. Es como intentar correr un maratón con botas de plomo. La computación tradicional simplemente no tiene la elasticidad para autoescalar y procesar estos modelos masivos de forma eficiente. Y para que se den una idea de la magnitud del impacto, miremos la plata, el lado financiero. Con más del 50% del gasto en TI dedicado hoy a la innovación, estamos frente a una transición radical del modelo CAPEX a OPEX. O sea, estamos dejando atrás el gasto de capital inicial en hardware físico, esos servidores carísimos que se deprecian acumulando polvo en un closet, para pasar a gastos operativos superflexibles. Los líderes de la industria están liquidando sus centros de datos tradicionales porque el retorno de inversión es brutalmente superior cuando inyectan esos mismos recursos en capacidades nativas de la nube, pagando única y exclusivamente por los milisegundos de cómputo que realmente consumen. Y si se preguntan cuál es el gran catalizador de todo esto, es la inteligencia artificial. Las proyecciones dicen que el 90% de las nuevas aplicaciones empresariales van a tener IA integrada. ¡90%! Esto nos deja una realidad clarísima. La nube es el prerequisito absoluto para sobrevivir en la era de la IA. ¿Por qué?
Porque entrenar modelos masivos de lenguaje o de visión por computadora requiere aceleradores de hardware bestiales como GPUs y TPUs y data lakes que puedan tragar petabytes de información en minutos. Estas son capacidades de supercómputo que, seamos sinceros, solo los gigantes tecnológicos, los hiperescaladores, pueden ofrecer bajo demanda sin quebrar las finanzas de una empresa. Esto nos lleva a la sección 3, topologías de implementación de TI. Vamos a contrastar el mundo de los servidores locales frente a la nube. Quitémosle un poco el misticismo a la nube. No es magia, es arquitectura. A nivel técnico, la nube es infraestructura definida por software, o SDN. Se trata de flotas gigantescas de servidores físicos, que están gobernados por hipervisores de altísimo rendimiento que logran abstraer el hardware subyacente. ¿Qué logramos con esto? Pues ofrecer recursos virtualizados como procesamiento puro o bases de datos a través de APIs globales con una latencia mínima. En la práctica, esto democratiza el acceso a infraestructura que antes solo tenían los militares o los gobiernos, eliminando por completo la pesadilla de tener que comprar, mantener, enfriar y asegurar un cuarto de servidores propio. Si contrastamos la eficiencia, la diferencia es abismal. El modelo on-premise tradicional sufre de un mal crónico, el sobreaprovisionamiento. Las empresas terminan comprando servidores enormes solo para soportar el tráfico del evento más grande del año, como un Black Friday. Eso significa que el 90% del tiempo, ese hardware carísimo no hace más que consumir energía. La nube pública arregla este desastre mediante grupos de autoescalado. La infraestructura crece automáticamente en cuestión de segundos ante un pico de tráfico y se achica de inmediato cuando la demanda cae. Es eficiencia pura, pagando el 100% de lo que usan sin tener que esperar 3 meses a que llegue una pieza de hardware por correo. Ahora, un tema crítico es cómo funciona la seguridad multiinquilino en la nube pública. Me encanta usar la analogía del edificio de apartamentos. Ustedes compartan la electricidad y los pasillos con los vecinos, pero tienen una llave blindada para su propio apartamento. Llevándolo a la arquitectura técnica, este aislamiento se logra mediante nubes privadas virtuales o VPCs. Así que, aunque los datos de múltiples corporaciones estén viviendo en el mismo rack de hardware masivo, están aislados lógicamente con una encripción fuertísima, tanto en reposo como en tránsito, y todo está gobernado por una capa de gestión de identidad y accesos, o IAM. Básicamente, tienen la seguridad paranoica de una nube privada, pero aprovechando toda la escala masiva de la nube pública. Vamos a la sección 4, modelos de servicio de abstracción. Aquí es donde empezamos a delegar la parte operativa. Toda esta abstracción se basa en algo vital llamado el modelo de responsabilidad compartida. Si vemos infraestructura como servicio, o IaaS, por ejemplo usar un compute engine, el proveedor maneja los fierros, pero ustedes aún tienen que parchar el sistema operativo y pelear con las redes. Pero si subimos a plataforma como servicio o PaaS como Cloud Run, la cosa cambia. El proveedor maneja el entorno de ejecución y sus equipos técnicos solo se preocupan por escribir código brillante y subirlo en contenedores. Y ya en software como servicio, SaaS, todo es transparente para el usuario. Esta delegación estratégica es la que permite que las organizaciones dejen de gastar sus presupuestos administrando plomería digital y empiecen a inyectarlo directamente en innovación y desarrollo. Entramos a la sección 5, arquitecturas híbridas y multicloud. Porque, claro, la realidad corporativa suele ser mucho más compleja. En el mundo real, nadie pone todos los huevos en una sola canasta. Las estrategias multicloud o híbridas son decisiones de diseño súper deliberadas. ¿Por qué ir multicloud? Para mitigar riesgos y combinar lo mejor de cada mundo, aprovechando el mejor servicio, o best of breed, de cada proveedor, evitando así quedar atrapados con un solo gigante tecnológico. Por otro lado, los modelos híbridos son ideales para cumplir con leyes estrictas de soberanía de datos o necesidades de bajísima latencia local. Y el pegamento lógico que hace que toda esta locura orquestada funcione sin fricción suele ser Kubernetes. Esto permite mover cargas de trabajo de una nube a otra o de vuelta al centro de datos sin tener que reescribir ni una sola línea de código. Y los números del mercado nos dan la razón. Con cerca del 90% de las corporaciones implementando estrategias multicloud e híbridas, distribuir el riesgo es el estándar absoluto de resiliencia. Piensen en los planes de recuperación ante desastres. En una arquitectura nativa, si una zona entera de un proveedor llega a fallar por un huracán o un apagón masivo, el tráfico y las bases de datos pueden ser redirigidos automáticamente en segundos a un proveedor secundario. Es una continuidad de negocio impecable que la infraestructura tradicional, con sus puntos únicos de falla, jamás podría igualar. Llegamos finalmente a la sección 6, el valor estratégico.
Traduzcamos todo este marco técnico al idioma del negocio. Todos estos beneficios de la nube que venimos hablando no son solo viñetas en una presentación, son la solución real a la deuda técnica. La agilidad operativa permite que sus equipos lancen y mejoren productos a una velocidad increíble. Y cuando hablamos de seguridad de grado empresarial, por favor olvidemos la idea de que se trata de comprar un firewall más caro. Las arquitecturas en la nube se construyen sobre principios de confianza cero o Zero Trust, donde el sistema no confía en nadie por defecto, ni siquiera dentro de la red interna. Si a eso le sumamos la encriptación constante y el uso de infraestructura inmutable, el resultado es que los hiperescaladores ofrecen una postura de ciberseguridad infinitamente superior a cualquier centro de datos local, y todo dentro de un modelo financiero muchísimo más eficiente. Y para cerrar este análisis exhaustivo, me gustaría dejarles esta interrogante provocativa, ideal para que la discutan en sus próximos comités de arquitectura y estrategia. Sabemos que este paradigma distribuido y nativo es irreversible. Entonces, la pregunta clave es: ¿la infraestructura de su organización sigue arrastrando el peso de ciclos de compra lentos y la deuda técnica de hace una década? ¿O está verdaderamente orquestada para escalar por sí sola, integrar finanzas operativas eficientes o FinOps y liderar de frente el inevitable futuro impulsado por la inteligencia artificial? Las decisiones arquitectónicas que tomen hoy, literalmente, van a dictar si el negocio de mañana sigue existiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.